¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición. Esto es Actívate al Mediodía, soy Rafael Ángel Pérez Colón. Gusto saludarle lunes a viernes 12 a 1 del mediodía. Hoy es martes, sin adornos, doctora Angie González en vivo con nosotros, edición de hoy y próxima de Nochebuena. Estará la doctora Angie González compartiendo su análisis sobre lo que ya es el reporte final del Comité del Congreso sobre el COVID-19, todo lo que implica, ¿verdad? Esa investigación que se estuvo llevando a cabo y, ¿verdad?, el contenido del mismo. Agradecido a Dios por la vida, lunes a viernes 12 a 1, quien nos ve a las 5 o 10 de la noche de manera diferida. Estamos originando desde San Juan, Puerto Rico, TIVA Network, canal 8.1, 8.2, 8.8, toda la cadena también de TIVA Radio 1520 AM, tivatv.com, Liberty Canal 27, Claro 26 y a través de nuestra página en Facebook, en vivo interactuando con nuestros TIVA Lovers, también la plataforma de Roku. Estamos a 8 días de celebrar la Navidad, a unos 14 días de despedir el año 2024, que ha sido un año de mucho desafío. Quiero agradecer la sintonía camino a las 250 ediciones en vivo y en directo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar de regreso y en cuestión de segundos la doctora Angie González con ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sir Lawrence Oliver dijo en su ocasión, la experiencia es algo que no se consigue hasta justo después de necesitarla. Damos la bienvenida a la doctora Angie González, que estará con nosotros. Les recordamos que tanto la edición de hoy como la del próximo martes 24 de diciembre, Nochebuena, vamos a estar aquí en vivo. Ella estará compartiendo el contenido que inicia en el día de hoy. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Saludarle. Estamos muy bien, gracias a Dios, ya haciendo los preparativos para las Navidades. Eso es, que están ahí a vuelta de la esquina. Eso es así. Y bueno, hoy vamos a empezar un tema que lo vamos a continuar la semana que viene porque es un tema muy largo. Y bueno, y aún dedicándole 2 programas, realmente vamos a estar condensando mucho porque vamos a hablar del informe final del subcomité selecto del Congreso sobre la pandemia de COVID-19. Esto fue un ejercicio de un comité especial del Congreso de los Estados Unidos que estuvo en varios meses durante este año haciendo investigación, haciendo entrevistas, interrogatorios a diferentes personas que fueron protagonistas en los Estados Unidos del manejo de la pandemia del COVID, y la evidencia que han levantado es una cosa extraordinaria. Y cuando uno mira este tipo de informes, toda esta información que está saliendo, entonces uno se da cuenta por qué había y hay tanta gente que no quería que Trump llegara a la presidencia.
yo sigo diciéndole a la gente, no es que yo sea fatalista, pero ya no son teorías de conspiración, estamos hablando de historia. La misma gente que no quería que Trump llegara a la presidencia durante la campaña electoral, sigue siendo la misma gente que no quiere que Trump llegue a la presidencia. Trump no ha llegado a la presidencia todavía. De aquí al 20 de diciembre faltan todavía unas semanas. La ejecutoria de Joe Biden en los últimos días demuestra que los demócratas están en el ánimo de poner en manos de Trump, si es que Trump llega vivo a la presidencia, están en busca de poner en manos de Trump una nación destruida. Y están tomando unas decisiones que son genuinamente alocadas. Y entonces ver a un Joe Biden establecer un precedente histórico con el asunto de los indultos, porque a lo largo de la historia de los Estados Unidos los presidentes siempre han indultado. Y ha habido presidentes que han indultado a algunos parientes, no tanto como a un familiar tan cercano como un hijo, pero han indultado a algunos parientes. Pero lo que nunca había pasado es que un presidente indulte sobre delitos que no se han investigado, que no se han radicado querellas, que no se han sometido ningún tipo de inicio para un procedimiento jurídico, no se han levantado acusaciones, ni se ha llevado a juicio, ni se han declarado culpables. Y Joe Biden está indultando por si acaso hubieran cometido algún delito, ¿ok? Eso me recuerda a Job, cuando Job ayunaba por sus hijos por si acaso pecaban, ¿ok? La realidad es que los hijos de Job tenían una jarana los 7 días de la semana. Él tenía 7 hijos varones y 3 hembras. Y dice la Biblia que sus hijos hacían una fiesta todos los días en casa de uno de los hermanos, ¿ok? De seguro las fiestas de los hijos de Job no eran unas fiestas de alabanza y adoración y tú sabes, jubileos cristianos. Las fiestas que ocurrían en casa de los hijos de Job parece que tenían a Job bien preocupado por lo que sus hijos estaban haciendo allí. Y dice la Biblia que Job hacía ayunos por si acaso sus hijos pecaban en medio de ese pariseo que tenían los 7 días de la semana. Pues ¿sabes qué? Joe Biden parece que es fanático de Job y entonces ahora está indultando por si acaso. Y una de las personas a las que se especula, se menciona, que pudieran darle yo lo voy a llamar un indulto preventivo, ¿ok? En caso de que lo necesitare, es Anthony Fauci, ¿ok? En la medida en que Biden otorgue indultos a personas sobre delitos que no se han denunciado, lo que está es declarando públicamente que él tiene conocimiento, que él le consta, que él sabe que esas personas han cometido unos delitos y que durante la administración de Donald Trump pudieran tener que enfrentar procesos judiciales. También le extendió a Pfizer, ¿verdad?, esta licencia para seguir cometiendo delitos hasta el 2029. Y quiero entonces ir al informe. Quiero mencionar brevemente algunos datos, ¿verdad?, de qué cosa es este informe, en qué consiste. El informe se publicó el 4 de diciembre, ahora recién el 4 de diciembre, hace un par de semanas. Ahí tienen la portada de este informe del Comité Selecto sobre la pandemia del coronavirus. Y el comité fue presidido por el congresista Brad Wenstrup. Él es republicano por Ohio. Esto fue una investigación que tomó 2 años completos y el informe final tiene 520 páginas. Ellos le llaman sobre las lecciones aprendidas y el camino a seguir. Yo les recomiendo a la gente que de verdad quiere profundizar en este tema, busque el informe, está disponible en la página del Congreso.
Búsquelo y vaya poquito a poco, empiece a leerlo, porque de verdad el informe no tiene desperdicio, es extraordinaria la información que ha salido ahí y ahora de cara a la presidencia de Trump, yo estoy segura de que una de las cosas a las que se le va a dar seguimiento es a las posibles causas legales que puedan haber contra un montón de gente que el informe nos deja saber que cometieron delitos contra la nación. ¿Okay? Y entonces el informe es la revisión más exhaustiva, la revisión oficial más exhaustiva que se ha hecho acerca de la pandemia, la más exhaustiva que se haya realizado hasta la fecha en los Estados Unidos. Desde febrero de 2023, el subcomité selecto llegó a enviar más de 100 cartas de investigación, realizó más de 30 entrevistas y declaraciones transcritas y celebró unas 25 audiencias y reuniones y ha revisado más de 1 millón de páginas de documentos sobre la pandemia del COVID. ¿Okay? Esto es un informe bien robusto. Esto no son teorías de conspiración. ¿Okay? Y el informe titulado Revisión después de la acción de la pandemia de COVID-19, las lecciones aprendidas y un camino a seguir, es el informe que servirá como hoja de ruta para el Congreso, el Poder Ejecutivo y el sector privado para que se preparen y respondan a la eventualidad de futuras pandemias. Los miembros y el personal han expuesto la corrupción de alto nivel en el sistema de salud pública de los Estados Unidos, han confirmado el origen más probable de la pandemia, han responsabilizado públicamente a los malos actores del COVID-19 y han fomentado el consenso bipartidista sobre los problemas consecuentes de la era de la pandemia. Y entonces yo quiero que entre este programa y el programa de la semana que viene vayamos viendo algunas de las conclusiones que levanta el informe. La primera que quiero mencionar es sobre el tema del distanciamiento social. Tenemos por ahí una imagen. Estas gráficas que van a estar viendo hoy las extraigo del mismo informe. Están ahí en el informe, ¿ok? Sobre el asunto del distanciamiento social, la recomendación de distanciamiento social de 6 pies de distancia, que fue la recomendación que provocó el cierre de escuelas y de empresas en todo el país. El informe levanta evidencia de que esta recomendación fue arbitraria y no se basó en ciencia. O sea, esto es escandaloso, porque sobre la recomendación de que había que tener unos distanciamientos fue que se estableció el cierre de la nación, ¿ok? Digo, de la nación y del planeta. Porque entonces no podíamos estar unos al lado de los otros. Los niños no podían estar cerca unos de los otros en las escuelas. Usted no podía entrar a un negocio. Recuerde las largas filas al sol para usted entrar a un supermercado o a una farmacia o a una tienda por departamento, porque había una regla de aforo en donde solamente podían estar adentro una cantidad específica de personas porque había que guardar unas distancias. ¿Sabes qué? Esas distancias se establecieron arbitrariamente y no cuentan con una sola pieza de investigación científica que las sustente. ¿Ok? Y entonces uno puede decir, bueno, la cosa del distanciamiento es una tontería. No, es que no era una tontería. Porque es que con el distanciamiento, esa fue una de las razones para cerrar escuelas con los efectos que eso provocó sobre la educación de los niños, para cerrar comercios con los efectos que eso provocó en la economía, con los efectos que eso ha provocado en la salud mental, etcétera. Así que esta tontería del distanciamiento que se lo sacaron de la manga los comités de expertos, pues resulta que ahora salió de la nada. Y durante su testimonio, tenemos esa imagen por ahí,
Durante su testimonio, Anthony Fauci admitió que la recomendación del distanciamiento de 6 pies apareció. Míralo ahí. En ese recuadro rojo es donde está en el informe en la transcripción de la entrevista, del interrogatorio que le hacen a Anthony Fauci sobre el asunto del distanciamiento de 6 pies. Y él dice, eso fue algo que apareció. ¿Apareció? ¿Ok? No fue nada que ningún científico demostrara, no se levanta de ninguna documentación, de ningún estudio, de ninguna experiencia previa, solo fue algo que apareció. ¿Ok? Ahora, sobre el tema de los mandatos de uso de mascarillas, el informe también levanta que no hubo evidencia concluyente de que las mascarillas protegieran efectivamente a los estadounidenses. ¿Ok? Voy a repetirlo. Ahí tenemos una imagen. Esto fue un post que hizo la FDA sobre el asunto de la ivermectina. Lo vamos a ver ya mismito. Pero sobre el uso de los mandatos de uso de mascarilla, el informe revela que no hubo evidencia concluyente de que las mascarillas protegieran efectivamente a los estadounidenses del COVID-19. Y los funcionarios de salud pública cambiaron de opinión sobre la eficacia de las mascarillas sin proporcionar a los estadounidenses datos científicos. Esto provocó un aumento masivo en la desconfianza hacia las agencias públicas, específicamente las agencias de salud. Y yo sé que todos los que me están escuchando recuerdan cómo bien al principio de la pandemia hubo este pasito adelante y otro para atrás de que sí, las mascarillas protegen, no, las mascarillas no protegen, sí, las mascarillas deben ser compulsorias, no, las mascarillas no deben ser compulsorias. Porque se lo estaban sacando de la manga, porque no había evidencia científica que lo respaldara, ¿ok? Y el informe también señala que el gobierno excedió su autoridad al imponer mandato de uso de mascarillas, ¿ok? Lo que pasó en Estados Unidos también pasó aquí en Puerto Rico, ¿ok? Así que no piense que estas son las cosas que pasan del otro lado del charco. Todo esto también pasó aquí. Con el tema de los confinamientos, el informe dice que los confinamientos prolongados causaron un daño inconmensurable, no solo a la economía estadounidense, sino también a la salud mental y física de los estadounidenses, con un efecto particularmente negativo a los ciudadanos más jóvenes. El informe dice que en lugar de priorizar la protección de las poblaciones más vulnerables, las políticas del gobierno federal y estatal obligaron a millones de estadounidenses a renunciar a elementos cruciales de una vida saludable y financieramente sólida. Porque los confinamientos lo que hicieron fue que sacaron a la gente de unos estilos de vida saludables, porque entonces no podías coger sol, no podías hacer ejercicio, tenías que estar encerrado dentro de tu casa y entramos, o sea, toda la nación, entramos en un problema financiero porque no podíamos producir, no podíamos trabajar. Así que el resultado de los confinamientos, verdaderamente, la palabra que utiliza el informe es, provocó daños inconmensurables. O sea, no tenemos la capacidad de medir la magnitud de los daños que los confinamientos provocaron. ¿Ok? Sobre el asunto de lo que pasó en el manejo de la pandemia, específicamente en el estado de Nueva York, porque en el estado de Nueva York lo que hizo el gobernador Andrew Cuomo fue una cosa de locura y hay evidencia que permite, y yo creo que esto es algo que vamos a ver ahora en el 2025, que permite que se levanten unas acusaciones formales en el estado de Nueva York sobre el manejo de la pandemia. Dice el informe, la orden del 25 de marzo del ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo,
que obligó a los hogares de ancianos a aceptar pacientes positivos de COVID-19 fue negligencia médica. La evidencia muestra que el señor Cuomo y su administración trabajaron para encubrir las trágicas secuelas de sus decisiones políticas en un aparente esfuerzo por protegerse de la rendición de cuentas. El informe sigue diciendo que la evidencia sugiere que el señor Cuomo hizo declaraciones falsas a sabiendas y deliberadamente al subcomité selecto en numerosas ocasiones. Y a estos comités congresionales la gente va a deponer bajo juramento. O sea, que aquí hay una comisión de perjurios, ¿no? Y entonces dice que él emitió declaraciones falsas a sabiendas y deliberadamente al subcomité selecto en numerosas ocasiones sobre aspectos materiales del desastre en los hogares de ancianos en Nueva York durante la pandemia de COVID-19 y el encubrimiento posterior sobre esta situación que ocurrió en los hogares de ancianos. El subcomité selecto remitió al señor Cuomo al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento penal. ¿Ok? Sobre Nueva York también incluye un asunto de lo que es obstrucción, ¿no? De la investigación y de estos procesos de levantar información. Y dice, la Cámara Ejecutiva de Nueva York, dirigida actualmente por la gobernadora Kathy Hochul, redactó documentos, ofreció numerosas reclamaciones de privilegios ilegítimas y retuvo miles de documentos sin una base legal aparentemente para obstruir la investigación del subcomité selecto sobre los fracasos del exgobernador Cuomo en la era de la pandemia. Así que yo creo que de cara al próximo cuatrienio vamos a ver la evolución de estas acusaciones sobre el exgobernador Cuomo y ayudantes y personas que trabajaban para él durante este periodo de la pandemia. Sobre el tema de las restricciones de viajes, el informe indica que las restricciones de viajes implementadas rápidamente por el presidente Trump pudieron haber salvado vidas porque limitaron, ¿verdad?, el acceso de personas contagiadas con COVID a la nación. Y durante la entrevista que se le hizo a Anthony Fauci por el comité, él estuvo inequívocamente de acuerdo con las restricciones de viajes emitidas por la administración Trump. Y este testimonio va en contra de la narrativa pública de las restricciones de viaje de Trump como una medida xenófoba, ¿ok? Porque obviamente durante la campaña electoral pues se sacó que Trump no permitía que la gente viniera de otros países porque eran actos de xenofobia. No eran actos de xenofobia, había una pandemia. Y alrededor de todo el planeta se restringieron los vuelos, ¿ok? Con relación al tema de la desinformación sobre el COVID-19 durante la pandemia, mire lo que dice el informe. Dice, los funcionarios de salud pública a menudo difundieron información errónea a través de mensajes contradictorios, reacciones instintivas y falta de transparencia. Cuando menciona reacciones instintivas, esa es la manera elegante de decir que se sacaban de la manga las respuestas, ¿ok? Lo que se le ocurría, pues ellos lo respondían. En los ejemplos más atroces, sigue diciendo el informe, de campañas de desinformación generalizadas, el uso de drogas no autorizadas y la teoría de la fuga de laboratorio fueron demonizadas injustamente por el gobierno federal. Y ahí tenemos entonces la publicación que vimos ahorita, la imagen, de cuando la FDA, a través de sus redes sociales, envía este mensaje diciendo que los seres humanos no éramos caballos y que por esa razón no se nos podía poner ivermectina, porque la ivermectina es un medicamento que se puede utilizar en seres humanos y también se puede utilizar en uso veterinario, como muchos otros medicamentos. Hay muchos medicamentos que se usan en humanos y también se pueden usar
en animales, ¿no? Entonces, ellos hacen esta publicación que dice, usted no es un caballo, usted no es una vaca, y entonces es para desalentar el que se use la ivermectina como preventivo para el COVID. A esta fecha sabemos que la ivermectina es un medicamento que no solamente es efectivo, sino que es extraordinariamente barato y que no había ninguna razón en ciencia que justificara que se prohibiera el uso de este medicamento. El informe sigue diciendo que la administración Biden incluso empleó métodos antidemocráticos y probablemente inconstitucionales, incluida la presión a las empresas de redes sociales para que censuraran ciertos contenidos relacionados con el COVID-19 para luchar contra lo que consideraban información errónea. Y por ahí tenemos esta carta que usted ve ahí, que si usted baja el informe va a ver esa carta ahí. Esta fue una carta en donde Mark Zuckerberg, el presidente y fundador de Meta, lo que comúnmente conocemos como Facebook, él acepta que recibieron presiones de la administración Biden para que censuraran todo discurso con respecto al COVID que no fuera el discurso oficial del gobierno. ¿Ok? Por eso es que ahora Mark Zuckerberg está con el rabo entre las patas después que Donald Trump sobrevivió al intento de asesinato. Él dijo, ahora sí, convirtieron a este hombre en un héroe. Las probabilidades de que Trump gane son extraordinarias. En efecto, eso fue lo que pasó. Ya Mark Zuckerberg fue a Mar-a-Lago con el rabito entre las patas, a hacer las paces con Donald Trump, porque sabe que esta investigación va a continuar su curso, ¿ok? Y que aquí no solamente hay responsabilidades hacia el gobierno federal, la administración de Biden, aquí también hay responsabilidades hacia estas compañías que accedieron a seguir las presiones o las directrices de la administración Biden, censurando todo el discurso disidente. Y yo sé que muchas de las personas que nos están viendo en este momento, igual que yo, igual que muchos otros que no nos tragamos el discurso desde el primer momento y usábamos nuestras redes para traer información distinta, pues de seguro muchos de ustedes estuvieron censurados en las redes, no podían publicar por Facebook, no podían publicar por lo que en aquel momento era Twitter. Y oiga, yo tuve la experiencia, de hecho yo tengo la experiencia todavía con YouTube. O sea, con YouTube yo no puedo poner algo que corre por otras redes, no me aguanta media hora. Porque me censuran, porque hay un discurso oficial que hay que seguir. Y si no lo sigues en esta bendita nación de la democracia, pues entonces te tienes que callar la boca y tu libertad de expresión se echa a la basura, ¿ok? Pero eso se estableció con mucha fuerza durante la pandemia por instrucciones de la administración Biden, ¿ok? Entonces, con respecto al asunto de las vacunas, este informe en particular no profundiza demasiado. ¿Okay? El asunto de las vacunas, su efectividad, los daños, etcétera, es algo que va a surgir en unas investigaciones posteriores. Yo sé que ya se están haciendo algunas investigaciones, pero si usted mira este informe, va a encontrar que este informe dice cosas muy, muy someras sobre el asunto de las vacunas porque no era el objetivo de esta investigación, ¿ok? Así que entre las poquitas cosas que dice, bueno, pues menciona que la llamada Operación Warp Speed de Donald Trump alentó el rápido desarrollo y autorización de las vacunas de COVID. Recuerde que
Trump era el presidente de los Estados Unidos cuando empieza la pandemia, pero realmente Trump ya no era el presidente de los Estados Unidos cuando empiezan las vacunas, porque entonces ahí entra la presidencia de Biden. Y entonces tengo también una imagencita ahí sobre este tema, que es la gráfica que tiene un logo, un papel timbrado de Casablanca. Empieza con wh.gov. En esa gráfica, si producción me la puede poner, ahí vemos que, contrariamente a lo prometido, la vacuna contra el COVID no detuvo la propagación ni la transmisión del virus, pero la administración, y es lo que dice el informe, la administración Biden exageró acerca de la efectividad de las vacunas. La administración Biden decía que las vacunas nos protegían de estar infectados y de tener una enfermedad, una presentación de enfermedad severa. Así que el informe dice que no, la administración Biden exageró acerca de la efectividad de las vacunas. El informe también menciona que la aprobación apresurada de las vacunas contra el COVID, ¿verdad?, por la FDA, fue básicamente un requerimiento de la administración Biden para, ¿verdad?, que había que cumplir con la aprobación de unas vacunas a las millas. Y eso ignoró la advertencia de científicos que estaban llamando la atención sobre la aprobación tan acelerada de unas vacunas que se estaban recién desarrollando. Específicamente, el informe dice: 2 destacados científicos de la FDA advirtieron a sus colegas sobre los peligros de apresurar el proceso de aprobación de la vacuna y la probabilidad de eventos adversos. Y estos 2 científicos fueron ignorados, y días después la administración Biden ordenó la aprobación de la vacuna. Sobre los mandatos de vacunación, el informe dice: los mandatos de vacunación no estaban respaldados por la ciencia. Lo voy a repetir, porque todavía hay mucha gente aquí en Puerto Rico que siguen celebrando la vacunación y que siguen apoyando que el gobierno imponga, obligue vacunación a los ciudadanos. Pues mire, el informe dice: los mandatos de vacunación no estaban respaldados por la ciencia y causaron más daño que bien. La administración Biden coaccionó a los estadounidenses sanos para que cumplieran con los mandatos de vacunación contra el COVID-19, pisoteando las libertades individuales, e ignoraron la libertad médica para obligar a millones de estadounidenses a vacunarse con una nueva vacuna sin pruebas suficientes para respaldar sus decisiones políticas. Porque entonces no era solamente que los ciudadanos no podían ejercer su libertad para decidir si se iban a vacunar o no. Era que a los médicos se les obligó, se les coaccionó, se les amenazó si iban en un discurso contrario al de las vacunas. Así que los médicos lo más que podían hacer era callarse la boca o decirle a la gente, ser parte de la propaganda y decirle a la gente que se siguieran poniendo las vacunas que según ellos eran efectivas y seguras, a pesar de que no había evidencia científica de que las vacunas fueran efectivas y seguras. Sobre el tema de la inmunidad natural, el informe dice: los funcionarios de salud pública participaron en un esfuerzo coordinado para ignorar la inmunidad natural que se adquiere a través de una infección previa por COVID-19 al desarrollar guías y mandatos de vacunación. Y entonces, esta gráfica que están viendo aquí es algo que el informe habla acerca del sistema de reporte de VAERS, y quiero que la veamos.
El informe dice que los sistemas de notificación de lesiones causadas por vacunas, VAERS, crearon confusión y no informaron adecuadamente al público estadounidense sobre las lesiones causadas por las vacunas y deterioraron la confianza pública en la seguridad de las vacunas durante la pandemia. Este es el informe que aparece, o sea, los datos de VAERS que aparecen en el informe del Congreso, con un total, mire esto, a la fecha del 30 de junio de 2024, un total de 1.844.839 efectos adversos, 216.646 hospitalizaciones, 72.161 incapacidades permanentes y 38.068 muertes. De las 38.068 muertes reportadas por las vacunas de COVID, 9.167 ocurrieron dentro de las primeras 48 horas después de haberse vacunado. Señores, esto es escandaloso. Esto es escandaloso, que haya más de 9,000 muertes a menos de 48 horas de haberse puesto la vacuna de COVID y que a esta fecha las vacunas de COVID, que en Estados Unidos fueron básicamente las vacunas de Pfizer, mayormente las vacunas de Pfizer, a esta fecha las vacunas de Pfizer y las demás vacunas de COVID no han sido prohibidas, no han sido retiradas del mercado en los Estados Unidos. 38,000 muertes, 9,000 de ellas en las primeras 48 horas. ¿Y qué es lo que hace Joe Biden? Joe Biden le extiende la inmunidad legal a Pfizer hasta el 2029. Si usted cree, igual que yo, que Joe Biden es el presidente más corrupto que ha tenido la nación americana, pues nosotros estamos en el mismo grupo, estamos en el mismo club. Yo creo que la nación americana nunca había visto, y espero que nunca jamás vuelva a ver, un presidente tan corrupto, tan perverso, tan malvado como Joe Biden, ¿ok? Tengo otra foto de las estadísticas de VAERS que aparecen en el informe del Congreso, si producción me puede hacer el favor de ponérmelas. En esta otra gráfica, ahí estamos. Aquí compara los efectos adversos de todas las vacunas con los efectos adversos de las vacunas COVID. La barra azul son los efectos adversos de las vacunas COVID desde el 2020, básicamente 4 años, y estamos hablando de 1.600.000 efectos adversos reportados en VAERS alrededor del mundo, en comparación con la barra anaranjada, que lo que tiene son los efectos adversos de todas las demás vacunas que se han puesto en el mundo desde julio de 1990. ¿Ok? Estamos hablando en 25 años, en 35 años, 800,000 algo, casi 1 millón de efectos adversos en 35 años versus 1.600.000 efectos adversos en solo 4 años de las vacunas de COVID. La gráfica que aparece a la derecha, la barra azul, que es la que está a la izquierda, esta es la gráfica de muertes alrededor del mundo por las vacunas COVID, sobre 35,000 muertes en 4 años, cuando se compara con todas las demás vacunas desde 1990, alrededor del mundo, 10,000 muertes. Entonces, la evidencia que se ha levantado acerca del peligro
de las vacunas de COVID es extraordinariamente grande y, sin embargo, en vez de detener el que se sigan inoculando a las personas, lo que hace es que se le conceden inmunidad a las farmacéuticas. ¿Okay? Las vacunas de COVID no son ni efectivas, ni seguras, ni necesarias. La evidencia lo que está demostrando es que son peligrosas. ¿Ok? Entonces, el informe también habla acerca del tema de la compensación por las lesiones causadas por las vacunas y establece que el gobierno no ha estado adjudicando de manera eficiente, justa y transparente las reclamaciones por las lesiones causadas por las vacunas de COVID-19. De hecho, en el informe hay estadísticas, hay números, hay gráficas. Yo no los traje porque no quiero abrumarlos demasiado con números y con gráficas, pero es absurdo cómo el gobierno está compensando a algunas personas por daños severos ocasionados por las vacunas de COVID, y la compensación es de $1,500 y ese tipo de cosas que, oye, te obligan a ponerte una vacuna, te destruyen la salud con esa vacuna y te dan $1,500 con los que tú no puedes ni siquiera pagar las cuentas de 2 semanas de tu vida. ¿Ok? El informe sigue diciendo que el impacto económico de la pandemia de coronavirus y la respuesta gubernamental asociada en las personas, las comunidades, las pequeñas empresas, los proveedores de atención médica, los estados y las entidades gubernamentales locales han sido básicamente extraordinarios y las compensaciones son risibles. En el caso en que se compensan, porque la cantidad de compensaciones que se han concedido son muy, muy pocas. En cuanto al impacto en las empresas, dice el informe que los gobiernos federales y estatales impusieron confinamientos obligatorios que fueron la causa principal de los cierres temporales y permanentes de empresas. El informe dice que más de 160,000 negocios cerraron debido a la pandemia y el 60% de ellos fueron cierres permanentes. Estamos hablando de que la economía sucumbió y que básicamente los pequeños y medianos comerciantes sufrieron un golpe del cual el 60% de ellos nunca se levantaron. Esas empresas desaparecieron. Sigue diciendo el informe que para las empresas que se quedaron o reabrieron, la falta de diversidad en la cadena de suministros exacerbó los desafíos de la era de la pandemia y profundizó las disparidades existentes. En cuanto a los impactos en la atención médica, el informe dice que el sistema de atención médica de los Estados Unidos se vio gravemente dañado por la pandemia de COVID-19. De hecho, aquí en Puerto Rico nosotros sabemos que nos decían que los hospitales estaban llenos, que la cantidad de gente que estaban hospitalizados por COVID era extraordinaria. Hicieron hasta un show ahí de levantar unas facilidades en carpas temporeras frente a algunos hospitales. Yo recuerdo ahí en el Hospital Regional de Bayamón, aquel espectáculo montando, tú sabes, unas carpas para poder dar atención a los miles de pacientes por COVID que iban a llegar a los hospitales. La realidad es que los hospitales estaban vacíos, las salas de emergencia estaban vacías, pero por supuesto los medios corporativos seguían con el discurso de terror y diciéndonos que los hospitales estaban abarrotados y la gente estaba muriendo todos los días, y todo eso era falso. ¿Ok? ¿Y qué pasó? A los 2 años de eso, los hospitales en Puerto Rico y en Estados Unidos, los hospitales yéndose a la quiebra. ¿Por qué se estaban yendo a la quiebra? Porque llevaban 2 años que realmente no estaban casi atendiendo pacientes, y los pacientes que tenían condiciones ya existentes no se atrevían a ir a los hospitales, porque entonces cualquier procedimiento que te ibas a hacer te tenías que vacunar y te obligaban a vacunarte. Entonces,
pero ¿dónde está la avalancha de pacientes? Que todos estaban garantizados de que iban a recibir fondos federales para que los hospitales los atendieran. Lo menos que podíamos haber esperado era un renacimiento, una bonanza en la economía de los hospitales en Puerto Rico y los Estados Unidos. A los 2 años, muchos hospitales estaban yendo a la quiebra porque todo fue falso. ¿Ok? Y los pacientes experimentaron una disminución de la calidad de la atención, tiempos de esperas más largos, citas médicas más cortas y diagnósticos perdidos. En cuanto al impacto en los trabajadores, el informe dice que las tasas de desempleo aumentaron a niveles nunca antes vistos desde la Gran Depresión. Para los que no conocen historia, y especialmente estas generaciones más jóvenes, que ya ni siquiera historia le enseñan en las escuelas, la Gran Depresión, eso que se llama la Gran Depresión, fue este periodo de caída económica que ocurrió posterior a la Primera Guerra Mundial, allá en los años 20 y pico, años 30 del siglo pasado, donde la gente en los Estados Unidos pasaba hambre y hacían largas filas para que el gobierno le pudiera dar un plato de comida. Pues ¿saben qué? El informe dice que el desempleo durante la pandemia del COVID alcanzó los niveles de casi un siglo después, durante la Gran Depresión en los Estados Unidos. Y las medidas de mitigación excesivamente amplias, incluida la ahora desacreditada guía de los 6 pies de distancia, afectaron de manera desproporcionada a los sectores con salarios bajos. Porque entonces la gente fueron despedidas, no podían entrar a trabajar, no podían ir a sus lugares de trabajo porque había que tener distanciamientos, porque había que tener confinamientos. Todos ellos inventados por los comités de expertos. Con respecto a la Reserva Federal, el informe dice que la respuesta agresiva, temprana y sin precedentes de la respuesta de la Reserva Federal a la pandemia de COVID-19 evitó una grave recesión económica, pero este enfoque continuo también contribuyó a la inflación asombrosa. ¿Ok? Porque entonces el gobierno de los Estados Unidos empezó a mandarle dinero a la gente ahí a tutiplén para que se quedaran en las casas, y eso alivió en cierta medida la recesión económica, pero en la medida en que eso se extendió, porque fue un periodo largo en que la gente se quedaba en las casas y le seguían mandando dinero por no trabajar, pues en la medida en que eso se prolongó, pues ¿cuál fue el efecto? La inflación que tenemos hoy. ¿Ok? Y además menciona que el impacto social de las decisiones de cerrar escuelas provocaron pérdidas generalizadas de aprendizaje. La ciencia nunca justificó los cierres prolongados de las escuelas. Era poco probable que los niños contribuyeran a la propagación del COVID-19 o que sufrieran una enfermedad grave o mortal por el COVID-19. Si ustedes recuerdan, los niños apenas se enfermaban. Si los niños se enfermaban, los niños no se morían del COVID. Pero el cierre prolongado de las escuelas lo que hizo fue que deterioró el proceso de aprendizaje de los niños y la salud mental de los niños. Así que como resultado del cierre de las escuelas, los niños experimentaron una pérdida histórica de aprendizaje, tasas más altas de aflicción psicológica y una disminución del bienestar físico. En cuanto a los impactos a largo plazo de esta pandemia y la manera como se manejó, dice el informe que los resultados de las pruebas estandarizadas muestran que los niños perdieron décadas de progreso académico como resultado del cierre de las escuelas por el COVID-19, y los problemas de salud mental y física también se dispararon con un aumento del 51% en los intentos de suicidio de niñas entre los 12 a los 17 años de edad. Así que esto es solo, ¿verdad?, un aperitivo. La semana que viene vamos a continuar. La semana que viene nos vamos a enfocar un poquito más en asuntos de lo que pueden ser acciones fraudulentas, comisión de delitos que emanan de los resultados de esta investigación.
Y yo le doy gracias a Dios porque en este momento ya podemos tener a la mano documentos como este, información como esta. Vaya al informe, búsquelo. Mire, que si el informe es largo, sí, pero no lo tiene que leer todo en un solo día. Más tiempo a veces uno pierde mirando novelas turcas o viendo miniseries. Busque el informe. El informe es largo porque tiene las transcripciones de muchas de las entrevistas y de los interrogatorios, ¿ok? Así que si usted quiere, vaya al informe y entonces mire las partes donde están los resúmenes, vea dónde están los diferentes hallazgos, pero no deje de mirar personalmente este informe para que cuantas veces alguien le diga que toda esta información son teorías de conspiración y que son negacionistas y que somos personas que lo que queremos es ir en contra del gobierno y porque somos antidemócratas o lo que sea, recuerde que esta información usted la vio personalmente y usted conoce la verdad. Así que vaya al informe y disfrútelo de la misma manera que yo lo he disfrutado. Y si usted ha sido un conspiranoico durante los pasados 4 años, igual que yo, pues lo va a disfrutar un montón porque la historia nos está reivindicando. Rafa. Oiga, doctora, escuchándole mientras usted daba la extraordinaria exposición que continúa el próximo martes. Interesante dato, doctora, que bajo la página de whitehouse.gov, por alguna razón, al menos en español, tal vez en inglés lo removieron, aparece el Plan Nacional de Preparación para el COVID-19, lo que nos daría la oportunidad de justamente ver lo que el gobierno pretendió hacer y de qué manera contundente el informe final entonces evidencia que ese plan, y está aquí, o sea, todavía está en español, en inglés no lo he encontrado, da la impresión entonces, o sea, la impresión no, tenemos la impresión de que en efecto ese informe contundentemente pone en tela de juicio ese plan que el gobierno de John Biden, el Plan Nacional de Preparación del COVID, ¿verdad?, reveló procedimientos indebidos. Doctora, la pregunta que ha surgido como en el chat dentro de la exposición suya es cuán contundente y qué peso tiene este informe ante tal vez la inmunidad que está otorgando el gobierno de Joe Biden. O sea, cuando Donald Trump asuma la presidencia, ¿puede llevar a un nivel de rango superior a esa inmunidad? Que desde su óptica como comunidad social y que ha podido ver o leer. Mira. O sea, algún precedente. Mira, hay un montón de analistas que están, ¿verdad?, haciendo especulaciones sobre esto. O sea, hasta dónde puede llegar el asunto de esta fiesta de indultos y de inmunidades que está haciendo el presidente Biden. Yo tengo la impresión de que aquí lo que va a pasar es que Biden va a indultar a alguna gente. Pienso que va a indultar a Anthony Fauci, pienso que puede indultar a personas como el doctor Francis Collins, el doctor Anderson, toda esta gente que eran los supuestos expertos y estaban a cargo de estas organizaciones de la salud y fueron construyendo la narrativa para engañar a la nación, ¿no? Puede ser que esta gente terminen indultados, pero esta gente no actuaron solos. Aquí hay centenares de personas involucradas en esto. Y yo tengo la impresión de que aquí lo que va a pasar es que a estos delincuentes del más alto nivel, esos, pues como dicen en mi barrio, se le van a escapar entre las patas al diablo y esos pues van a salir indultados por la puerta ancha. Pero como la soga parte por lo más fino, los que trabajaban directamente entonces para ellos y que fueron parte de estos esquemas, tuvieron que elaborarlos, tuvieron que trabajarlos, tuvieron que comunicar, tuvieron que destruir documentos, o sea, toda esta gente, pues entonces aquí sí va a haber personas que van a enfrentar acusaciones. En el caso particular de Andrew Cuomo, es importante que la gente entienda que el presidente indulta delitos federales. Pero si son delitos estatales,
el presidente no tiene esa potestad. Entonces, en el caso de Cuomo, en la medida en que los delitos de él sean estatales, pues ese pues se guindó. O sea, él va a tener que enfrentar acusaciones y ya hay casos que ya se le radicaron a Cuomo. Pero yo pienso que la administración Trump no va a cruzarse de brazos y a decir, bueno, pues ya Biden los indultó, aquí no hay nada más que hacer. Sí, aquí hay mucha más gente que perseguir. Y pienso que la administración Trump por lo menos se va a asegurar de que las investigaciones salgan a la luz y que, oye, si Biden empieza a indultar gente a las que todavía no se le han presentado acusaciones, Biden lo que está es diciendo a boca de jarro, esta gente son unos delincuentes, les van a presentar unas acusaciones y yo les voy a tirar la toalla. Les estoy haciendo ese favorcito. Así que yo pienso que por lo menos la administración Trump, con respecto a estos que van a ser indultados, la administración Trump se va a encargar de sacar a la luz, de que los medios de comunicación publiquen, y los medios de comunicación ya están empezando a dar pasitos para atrás. Por ejemplo, la cadena ABC tuvo que transar una demanda por difamación que Trump puso contra la cadena ABC y tuvieron que transar la demanda por 15 millones. Eso acaba de salir esta semana. ¿Ok? Así que tuvieron que pagarle 15 milloncitos a Trump porque la realidad fue que a través de este presentador, porque no me atrevo a llamarle periodista, Stephanopoulos, en repetidas ocasiones, este presentador dijo que Trump había sido declarado culpable de haber violado a aquella mujer en aquellos probadores de no sé qué, y eso es falso. Y se repitió en muchas ocasiones, pero estaban buscando las maneras de seguir deteriorando la imagen de Donald Trump. Ahora, en este momento, también hay una demanda contra CNN por asuntos similares. Así que las grandes cadenas en los Estados Unidos que se dedicaron a dañar la reputación de Donald Trump con mentiras, publicando mentiras una detrás de otra, ahora van a tener que pagar porque la difamación es un delito. Y entonces yo sé que ahora las grandes cadenas se van a aguantar un poquito, además de que han perdido audiencia extraordinaria, han perdido valor extraordinario. Y por ahí cuentan los chismes de pasillo que Elon Musk ahora está considerando comprar MSNBC, que ha perdido el 60% de su audiencia. Y cuentan también que quiere hasta comprar CNN, que también ha perdido gran cantidad de su audiencia porque son tan embusteros. Entonces ya el público ya no les cree a estas cadenas, y como ahora entonces ya el valor de CNN y MSNBC vale, yo creo que comprar un carrito de hot dog está más caro que comprar una de estas grandes cadenas. Pues entonces ahora Elon Musk pretende también empezar a comprar estas cadenas de televisión precisamente para traer un mensaje que no sea politizado todo el tiempo y que ya estos globalistas, estos demócratas, toda esta gente, pues dejen de estar secuestrando el discurso y dejen de estar secuestrando la verdad. Así que yo creo que la verdad la sabremos y que mucha gente va a ir preso. Creo que sí, que mucha gente va a ir preso, aunque algunos cabecillas se puedan salir con la suya. Interesante incluso también ver cómo termina el panorama del sector, ¿verdad?, izquierdista, que ha estado adquiriendo medios de comunicación social masivos allá en los Estados Unidos. De qué manera va la administración de Trump a intervenir en esa aprobación de los conglomerados de comunicaciones, ¿verdad?, globalistas, que están siendo poseídos por el lado izquierdista del mundo. Bueno, doctora Angie González, todos los martes aquí está en vivo y en directo exponiendo contenido extraordinario como este, que usted no lo escucha en ningún lugar, de manera exclusiva aquí en la cadena TIVA Network. Ella regresa con la segunda parte de este interesante informe y las repercusiones que tiene el mismo. Doctora en psicología, pastora también de una iglesia activa en la ciudad de Bayamón. Tiene disponibles servicios pastorales y servicios psicológicos. Doctora, ¿cómo hacemos contacto? Sí, señor.
Para servicios psicológicos, usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908, es el teléfono que está en pantalla, para servicios psicológicos y para conferencias. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, nos consiguen en Bayamón, en la Avenida Los Millones, Iglesia de Jesucristo, Palabra y Fe, y puede seguir nuestro contenido también en angiegonzalezsinadornos.com y en nuestras redes, Rumble, YouTube, ¿qué más? Instagram, Facebook. En YouTube me censuran cada rato, pero bueno, me consiguen también. Le mando un textito ahí. Los temas que no son muy hardcore, ellos los dejan. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Regresamos el próximo martes, Nochebuena, antesala a la Navidad. Aquí estaremos con la doctora Angie González en vivo e indirecto. A las 2 de la tarde hoy estaré con la doctora, siempre le digo doctora, con la licenciada Ada Nora Enríquez, que va a presentar un doctorado de programa contundente. 2 de la tarde, a las 4 estará Olga y José Ángel en Tengo una Voz. Yo regreso mañana a esta misma hora, 12 del mediodía, con el naturópata Edwin González. Bendiciones para usted, buen provecho y hasta mañana.